Recomendaciones del Toro les presentamos la Joyería de María, una empresa que fabrica alta joyería desde 1952. Se ha convertido en la joyería de referencia en Madrid diseñando piezas religiosas de alta calidad. Dispone del santoral completo plasmado en trabajos originales y distinguidos por su delicadeza y originalidad. Collares, cadenas, pendientes y anillos de compromiso forman parte de las colecciones más exquisitas. Fabrica colecciones de forma artesana y rediseña joyas. Además, son expertos en tasación y medallas religiosas. Es una recomendación del Toro Televisión. Play music. Mamá, Hola, hija. que ahora no puedo hablar. Vale, cariño, tranquila. Solo quería desearte que disfrutaras de tu viaje. ¿Qué tal lleva la presentación? Bien. Mira, por favor. Un trimestre para que estén en conformidad con los diferentes porcentajes que podéis ver aquí en la pantalla. Y mi compañera Ana os dirá los beneficios que obtendremos durante este día. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. Me siento y pienso El Pozo 1954. que habrá dentro. Elige lo que te emociona. Esta nueva colección de relojes más deportivos, informales y dinámicos es una fantástica opción de regalo. Son unisex con correa de nylon con la bandera de España y el logo del toro serigrafiado. Colores disponibles azul y verde. No te quedes sin él, consíguelo llamando al teléfono del Club de Amigos o enviando un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla. Último trimestre para que estén en conformidad con los diferentes porcentajes que podéis ver aquí en la pantalla. Y mi compañera Ana os dirá los beneficios que obtendremos durante este día. Cuando estás cerca de mí, me siento y pienso adentro que habrá. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Estimado lector, nos complace informarle de que nace el Club del Libro de Biblioteca Homo Legens, un espacio único en el que cada mes podrá escoger los 2 libros que usted desee de nuestro amplio catálogo. Para formar parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Legens, ponemos a su alcance 2 tipos de suscripción. Por un exclusivo precio, llévese 24 libros al año, valorados en 500 euros, sin gastos de envío y muchas más ventajas. Puede darse de alta en homolegens.com o puede llamarnos al teléfono 910059942, escribirnos a clubdellibro@homolegens.com o enviarnos un WhatsApp al 608 02 8273. ¿A qué espera para ser parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Legens?
recomendaciones del Toro les hablamos de Sal y Salud. Nos ofrece un espacio único para el bienestar con la aloterapia. Es una práctica complementaria que se ha convertido en un recurso cada vez más demandado por aquellos que buscan alivio natural en problemas respiratorios, cutáneos, personas sanas y deportistas que desean un cuidado y limpieza de las vías respiratorias. Está basada en el principio de que la sal tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas naturales. La aloterapia es una opción segura y no invasiva que se adapta a todas las edades, niños y adultos. Tu bienestar de forma natural es el objetivo de Sal y Salud. Es una recomendación del Toro Televisión. Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la redacción abierta, donde ya saben, con las tres premisas clave del programa: valentía, rigor y libertad. Esa es la cosa. Vamos a empezar nuestro recorrido informativo por algo. Entre fuertísimas medidas de seguridad se ha podido producir el funeral de Alexei Navalny en Moscú. Vamos a ver imágenes que yo creo que se comentan bastante por sí solas. Ese es el cuerpo del disidente opositor a Putin, perseguido durante, pues, por lo menos 12 años, y al final, pues, con una muerte en una cárcel cerca del Círculo Ártico, sin dar ninguna explicación. No es el primer caso, ¿eh? Putin lleva varios opositores. Putin, que se presentará a elecciones a mediados de marzo. Bueno, eso que ven son valientes que han desafiado todos los elementos y que han querido, pues, mostrar un signo de respeto hacia el dirigente opositor. Y ahí los ven. Y bueno, pues ya digo que esto es ser bastante valiente. En Moscú, en estos días, esto va en su mérito. Vamos con otra noticia que tiene que ver con lo internacional. Hoy resulta que una persona importante de la administración norteamericana ha dicho lo obvio, lo que conocíamos todos. Si Ucrania cae, ojo que la OTAN va a tener que intervenir porque tendremos un problema si Ucrania cae, que es el condicionante que pone o que propone este alto mando de la administración de Joe Biden. El secretario de Estado estadounidense Lloyd Austin ha afirmado que la OTAN se verá arrastrada a un conflicto con Rusia en caso de que Ucrania pierda frente a Moscú en el marco de la invasión lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso Vladimir Putin. Afirma que si Ucrania cae, Putin no se detendrá ahí y seguirá avanzando y atacando territorio soberano de sus vecinos, y ha incidido en la importancia de mantener el apoyo militar a Kiev para hacer frente a la ofensiva rusa. Así ha afirmado que todos los días se ven los riesgos en el campo de batalla, donde los ucranianos luchan con valentía para defender su territorio, y ha confirmado que el ejército ruso está logrando avances en el este de Ucrania. Cuenta que el ejército ucraniano está comenzando a experimentar escasez de municiones por falta de aprobación de más ayuda estadounidense, a pesar del continuo apoyo del resto de sus socios. Los fondos de Estados Unidos, que es el país que más ha aportado con diferencia, se encuentran bloqueados por una disputa presupuestaria entre los demócratas y los republicanos en el Congreso. Por otra parte, ha insistido en que la guerra en Ucrania va sobre seguridad nacional y sobre un orden internacional basado en normas. Ya en el territorio español me gustaría que vieran con detenimiento imágenes de cómo baja el río Ebro al llegar a la ciudad de Zaragoza. Bueno, como han conocido, las inundaciones empezaron bastante más arriba. El caudal incluso es algo menor de lo que se esperaba, puede empeorar en las próximas horas, pero bueno, como ven claramente el Ebro va a tope y es un factor de preocupación cuando esto ocurre. No es la primera vez, ¿verdad? Pero bueno, pues en Zaragoza están preocupados hasta ver si el peligro se conjura y el gran padre río pues vuelve a sus cauces naturales, que ahora están muy embravecidos. Algunos se acuerda en estos momentos de lo del trasvase del Ebro, ¿verdad? Mira que con el agua que lleva el Ebro, este país no debiera tener un problema como el que tiene con el agua, ¿verdad? Pero bueno, ya saben que eso viene con algunos gobiernos y sus decisiones hidrológicas que han sido un completo desastre. Y permítanme que les hable de la Semana Santa, concretamente la Semana Santa en Castilla y León. Bueno, ¿por qué?
Pues porque este año buscan atraer a nuevos públicos, especialmente a los públicos más jóvenes. Así lo ha anunciado hoy el vicepresidente de la Junta durante la presentación en Madrid de la nueva campaña promocional Castilla y León es pasión. Se ha presentado en la Real Fábrica de Tapices, lo ha corrido a cargo del vicepresidente Juan García Gallardo, que ha destacado que esta celebración no es una experiencia turística más. Dice García Gallardo que vivimos en un mundo que en gran medida ha decidido darle la espalda a Dios. La Semana Santa permite reencontrarnos con lo más hondo de nuestras raíces, asegura García Gallardo. Y eso puede que conecte bien con los jóvenes, con unos jóvenes por lo menos, los que tienen hambre de tradición y de espiritualidad. Bien, dejando, ya tendremos tiempo de hablar de la Semana Santa, de la de Castilla y León y de otras, hay que hablar de la droga. Ya saben que un servidor está convencido de que tiene que motivar que ustedes tengan claro lo que hay que hacer con la droga. Yo mismo no sé lo que hay que hacer, lo que sí sé es que hay que hacer algo. Hay que hacer algo para que la droga no sea un problema, no para las familias que tienen a alguien que se droga, que eso por supuesto, pero un problema de seguridad colectiva importantísimo, porque si no revisamos las condenas, si no hacemos que algunos juzgados especiales, tal vez en la Audiencia Nacional, se encarguen de estos temas, al final seremos el hazmerreír del mundo, porque aquí cada vez hay más mafias de diferentes orígenes que están en tráfico de diferentes sustancias. Y la luz roja se enciende cuando en el mundo rural la gente se dedica a plantar y a vender y a negociar con droga. Y en el mundo de las ciudades, pues ya saben lo que está pasando. Hay narcopisos por todos los barrios, hay tráficos de todo tipo. Algunas veces, ayer les contaba aquí, que a un tipo, un colombiano, en un control rutinario, la Guardia Urbana de Madrid le había encontrado 4 bolsas con 2 millones de euros en un VTC. A ver, ¿de dónde puede venir eso? Pues ya se pueden imaginar. Hoy les traigo imágenes de una operación antidroga que ha tenido lugar en Alicante, una provincia que nos da muchos titulares, ¿verdad? 2 detenciones, como digo. Lo significativo de esas detenciones, de este centro de comercio de drogas, es que una de ellas afecta a un trabajador del área de urbanismo del gobierno municipal de Alicante. Ahí tenían los ventiladores, las calefactoras y todo el entramado del mundo de la droga cuando se dedican a cultivarla. Bien, y de eso una breve reseña económica, porque hoy ha aparecido el IPC de la eurozona, y el IPC de la eurozona ha sido bastante positivo. ¿Por qué? Bueno, pues porque parece que el fenómeno de la inflación se mitiga en la Unión Europea. Hoy hemos visto cómo la media de inflación se modera hasta el 2,6% respecto al mes de febrero. Anteriormente habíamos conocido los datos españoles, 2,8%, y, hombre, pues la verdad es que el fenómeno parece ir de baja. Los responsables a nivel europeo, pues la bajada de los precios de los servicios y la bajada de los precios de los bienes industriales no energéticos. Bueno, pues con esas premisas esperamos más meses para certificar que ya no hay motivo para que los tipos de interés estén tan altos, tan fuertes, y que habrá que ir desescalando, entiendo yo, porque de otro modo, pues la demanda y los arbitrios de la economía en los países como el nuestro, pues van a ir a la decadencia, que es lo que ya empieza a estar cada vez más claro. Y luego les tengo que hablar de fondos europeos, a propósito del caso, ya saben, el caso Coldo y todo esto. Esto lo vamos a pagar también los españoles, porque el prestigio de España se está yendo a hacer puñetas por este tipo de manejos y usos de los fondos europeos. Pero bueno, oiga, es que esto de ser director en el gobierno o directora en el gobierno de España del dinero que llega de Europa, de los fondos europeos, parece que tiene pues muy mala pinta. ¿Por qué digo yo esto? Pues porque dan por hecho diferentes medios de comunicación la dimisión de la actual directora general. Bueno, la directora general parece que quiere dimitir o ha hecho saber en el ministerio pues que, oiga, que esto ya para mí es cuestión de días. Pero esto es muy llamativo porque hace tan solo 15 días dimitía su predecesor, Jorge Fabra. Y ahora me dirán ustedes qué motivos tiene Esperanza Teva, que es la actual directora, para también dimitir.
pues el caos en el que se han organizado esos fondos europeos, el gran reproche que le hace la sociedad española de falta de que llegue ese impulso a esos fondos europeos, y bueno, no me extrañaría que algo tuviera que ver los manejos que se han hecho por parte de algunos conseguidores, también con este gobierno, de fondos europeos. Me viene a la mente una empresa que se llama Acento, en la que convergen algunos exministros del PSOE, pero también algunos del Partido Popular. Bueno, esas son las cosas que nos pasan y que nos vuelven a poner en el charco de la corrupción. En el charco de la corrupción hay una novedad hoy, y es que la Fiscalía persigue en Galicia una denuncia por supuesta malversación de caudales públicos que afecta al líder del partido emergente de las últimas elecciones, Democracia Ourensana. Ya saben que es el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y está acusado por antiguos compañeros de su propio partido que dicen que bueno, ahí el alcalde de Ourense había malversado fondos públicos. Y la verdad es que es una pena, pero ya veremos en qué queda esto. No pinta bien, francamente. Bien, antes de abordar nuestra mesa de análisis político, permítanme que les cuente varias cosas. En primer lugar, ¿sabías que a partir de los 25 años el cuerpo humano reduce la producción de colágeno y a los 40 lo reduce en un 50%? Y cada año que pasa se reduce más y más, pero tenemos la solución. El colágeno hidrolizado Q77 Plus, que te ayudará a reparar la falta de ese elemento, el colágeno, que provoca huesos y músculos más frágiles, flacidez y dolor de articulaciones. El colágeno de Q77 Plus contiene colágeno hidrolizado de máxima calidad junto a ácido hialurónico y al exclusivo factor 77 para un efecto antienvejecimiento. No solo eso, el colágeno de Q77 Plus es de los más completos del mercado, incluyendo más activos como la vitamina K, vital para los huesos y tejidos saludables, magnesio para un buen estado de la musculatura y retinol, potente antienvejecimiento de la piel, y vitamina C como antioxidante para reducir los radicales libres. ¿Pueden comprarlo? Pues fácilmente llamando al 638-010101. Bien, y nos vamos a ir a publicidad, pero antes que eso, permítame recordarles que ya están tardando, deben considerar esto, hacerse socios del Club de Amigos del Toro Televisión. Es muy fácil, se trata de llamar a ese teléfono que aparece en pantalla y en unos minutos el asunto queda resuelto. Así es que si hoy no han hecho nada extraordinario, esta podría ser la cosa extraordinaria que podían hacer si es que quieren que nosotros sigamos siendo la voz que defiende España. Hay más formas de ayudarnos, de echarnos una mano, de respaldar pues la existencia misma de este medio de comunicación que ustedes han elegido para informarse y para formar opinión. Por ejemplo, ¿qué les parecería una donación? Bueno, pues la ley Ómnibus le da un encanto especial a este territorio de las donaciones. ¿Por qué? Pues porque ahora son desgravables. Les cuento. Para hacer las donaciones, ahí tienen dos números larguísimos que corresponden a dos cuentas bancarias, una en CaixaBank, otra en Bankinter. También lo pueden hacer directamente en las redes sociales del Club de Amigos del Toro TV. Hay una pestañita que pone donaciones, sigan las instrucciones, es facilísimo. La novedad, como digo, hombre, la novedad está clarísima, que según esta nueva ley, ahora de todo aquello que ustedes hipotéticamente decidan donarnos, pueden desgravarse en las rentas, si son personas físicas, o en el impuesto de sociedades, si son personas jurídicas, hasta el 45% mínimo de lo que decidan donarnos. Hay casos en lo que pueden ustedes desgravar, se va elevando, 50, 55, incluso hasta el 60 en algunos casos. Eso ya depende del tipo de declaración que se trate, del tipo de contribuyente del que se trate. Y por último, la forma más sencilla para echarnos una mano, que en fin, les compromete apenas unos segundos, mandar un SMS al número que aparece ahí en pantalla, 28088. Esto le va a costar 1,20 €, que es mucho menos de lo que les costaría invitarme a mí a un café si nos encontramos por la calle. Nos vamos a publicidad.
Fundaciones del Toro les presentamos el nuevo concierto del grupo Thalía en el Auditorio Nacional. Será el sábado 16 de marzo a las 10:30. Una de las más grandes obras del romanticismo, la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz, soñadora y apasionada. Además, disfrutará de una maravillosa cantata de Vaughan Williams en el Bosque de Windsor, inspirada en Shakespeare. Descubra una manera diferente de sentir la música clásica con la Orquesta Metropolitana de Madrid, el Coro Thalía y su directora Silvia Sanz. Es una recomendación de El Toro Televisión. ¿Quieres desconectar? Ven al restaurante El Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Y ahora con este frío puedes probar nuestros platos de cuchara desde 20 euros. Ven ya al Torreón a disfrutar. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. Es más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato, muy importante para tu organismo. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, aptos para diabéticos. Más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa, que es la vía penal. Se nos ha admitido una querella en la Audiencia Nacional por la ampliación de capital de 2012. Todos los afectados que tengan dinero invertido y deseen seguir luchando por la recuperación de su inversión deben llamarnos y les informaremos cumplidamente. Llámenos al teléfono gratuito 983 3020 y le ayudaremos. O entre en nuestra página web www.duranyduranabogados.com, que aún hay mucho partido por jugar. Yo creo que la vida es un privilegio. Si un niño viene con problemas, pues está el aborto. Si tienes una enfermedad que no te permite estar al 100%, la eutanasia. Ya no solo se llama bien al mal, sino que se ha legalizado. En el seno de la familia donde uno aprende el amor. ¿De qué es la vida? La vida es un regalo de Dios. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Abrimos la mesa de análisis político. Hoy nos acompañan doña Patricia Solana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Javier, muy bien. Doña Patricia es abogada en Altaley Abogados y miembro de la Asociación Libertad y Ley. Pues nada, ya las presentaciones. Don Ricardo Ruiz de la Serna, abogado y, sin embargo, una persona excelente. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy la protagonista, se quiera o no, es doña Francina Armengol. En el lodazal que hemos descubierto, en el que hay empresas y funcionarios al frente de ellas que colaboraron de alguna manera con compras a la red del Coldo y de los otros dos. Soluciones de Gestión se llama, la empresa que vendía las mascarillas podridas aquí y allá y tal. Esto afecta a empresas como, ojo, con cientos de miles de trabajadores, Correos, Renfe, Traxa, bueno. En fin, pero la protagonista del día sin duda es doña Francina, porque parece que el cerco la rodea. Esta señora que, como me habréis oído decir algunos días aquí, días atrás, era Lady Asquitos, porque decía que todo esto le daba mucho asco. ¡Oy, qué dignidad tengo! Tercera autoridad del Estado, cuidado. Bueno, pues resulta que hizo algo que ni en tiempos de los Reyes Católicos. Pagar, representando a una administración, la Balear, pagar antes de que te entreguen las cosas. Es completamente insólito. Pagar sin tener firmado un contrato de suministro y una docena más de irregularidades.
Vamos a ver si lo que por ahora está sobre la mesa apunta ya a maneras de acabar terminado en una imputación como, por lo menos, cooperadora necesaria. El caso Koldo se ramifica a las comunidades autónomas anteriormente gobernadas por el Partido Socialista. El sumario de la investigación recoge que la entonces presidenta de Baleares, Francina Armengol, pagó 3,7 millones de euros a la empresa recomendada por el comisionista Koldo, a la compañía Soluciones de Gestión SL, por un lote de 1,5 millones de mascarillas defectuosas. Armengol eligió al suministrador y realizó el pago antes de haber formalizado la declaración de emergencia, condición sin la cual no se podía licitar sin concurso. El 29 de abril de 2020 llegó el material y la declaración no se formalizó hasta el 8 de mayo. Así, Armengol licitó a dedo sin poder hacerlo legalmente. Según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, actuó de forma ilegal. Ya en 2022, la Fiscalía Anticorrupción investigaba al gobierno de Armengol. La Benemérita concluyó que hay indicios de delito por comisiones ilegales, pero también por el quebranto de las arcas públicas. La investigación revela además que el Ejecutivo Socialista Balear no exigió a la empresa proveedora la devolución del lote defectuoso, ni la entrega de mascarillas en buenas condiciones, ni siquiera la devolución del importe. De hecho, el gobierno expidió un certificado de conformidad con el producto a pesar de haber retirado las mascarillas 2 meses antes, ya que eran inservibles. Por si fuera poco, los contratos de esta operación fueron modificados para que fueran financiados por fondos europeos. El PP y Vox han exigido la asunción de responsabilidades. Nosotros exigimos su inmediata dimisión y su puesta a disposición a las autoridades judiciales para que colabore en el esclarecimiento de este caso de corrupción. Es el caso PSOE, porque se ha fraguado desde sus instituciones. Creo que si el Partido Socialista de verdad se cree que es incompatible con la corrupción, lo que tiene que hacer es inmediatamente que a Francina Armengol deje la presidencia del Congreso y también el acta de diputado. Vox apoyará la creación de la Comisión de Investigación en el Senado, rechazará la del PSOE en el Congreso y ha informado a la justicia europea de lo sucedido. El PP, por su parte, se ha personado en la causa y el gobierno de Provence ya ha reclamado la devolución del importe de las mascarillas. Hay muchos detalles que apuntan a Francina Armengol, por ejemplo, un informe de la Administración Balear, cuando ella era su presidenta, que dice, no, este proveedor es fantástico, buenísimo, cuando ya habían retirado las mascarillas de los hospitales y estaban, como ahora, pudriéndose llenas de polvo en los sótanos de alguna administración pública balear, y muchos otros asuntos que uno no termina de entender. ¿Cómo se pagó sin un contrato? Pues si esto es extraordinario. Incluso antes del tema de la urgencia sanitaria. Porque claro, la urgencia al administrador le da muchas facultades. Tú puedes adjudicar a dedo, sin contratación pública, sin los pasos que tiene que dar la administración. Pues no, se contrató a dedo antes de declararse el estado de emergencia. O sea, una cosa... Don Ricardo. Yo creo que hay tres aspectos, ¿no? O sea, está por una parte cómo se hace esa contratación, después cómo reacciona el gobierno balear cuando constata que la calidad de las mascarillas es inadecuada y después ciertos actos administrativos concretos contradictorios con esto que el gobierno balear sabía, como es este certificado en el que se acredita, se constata la pretendida calidad, que el propio gobierno sabía que no era tal, o la reclamación tardía. 3 años después. Claro. De todo esto, Xavier, de todas formas, hay algo, digamos, que puede haber irregularidades en la contratación. Lo que ocurre es que hay un margen de irregularidad que es excesivamente grueso. Es decir, hay algo, a mi juicio, de estos 3 campos, el más desconcertante de todos es el del informe afirmando o constatando la idoneidad de las mascarillas. Esto es lo que me parece realmente grueso. Y lo que te convierte en cooperador necesario. Por esto digo, aquí es donde, digamos, se excedería lo que podría ser incluso una mala tramitación contractual. Es cierto que es infrecuente que primero se pague y después... No conozco ningún caso. A ver, pero admitamos también que uno podría decir, bueno, pero esto fue un problema de tramitación. Pero lo del informe es muy difícil de justificar. Eso es así. Porque, claro, o sea, lo del informe ya tiene las mascarillas. Bueno, y luego hay muchas conversaciones, porque al final esto se va a dilucidar en la justicia sobre la base de las grabaciones, de los seguimientos, y de los estas testimonios. cosas que hace la UCO.
y cuando ve que tanta preocupación y tanto encuentro en marisquerías con Koldo y con el ministro Ábalos y con no sé quién, porque tenemos un problema en Baleares y hay que reaccionar y hay que ver, y le llevan a Valencia los documentos del ministerio, ahora ya en manos de Óscar Puente, sobre esos asuntos, pues hombre, todo esto tiene muy mala pinta para el futuro. Yo creo que alguien debería exigirle a Francina Armengol la dimisión, porque es que mejor irse y pelear por la inocencia que quedarse y que duden de ella. Es que, Francina, tienes, resumiendo, 3 actuaciones difíciles de justificar. La que hemos dicho, la adjudicación a dedo de una empresa, que no está avalada ni justificada porque es esa empresa, ni porque se compra en 3 millones y pico y no otra cantidad. Una vez que se hace y una vez que viene el material defectuoso, avalar a esa empresa, es decir, hacerla que escale en otros ministerios para que siga ganando dinero, sabiendo precisamente cómo abastece esa empresa, o sea, facilitándole el camino en otros ministerios. Y luego, una vez que hace esa contratación, intenta a través de fondos europeos conseguir que ese dinero... Eso es de lo peor. Claro, se emplee, es decir, hace un doblete. Es decir, el dinero ya está mal empleado la primera vez, pues la segunda utilizas fondos europeos para tapar eso en vez de utilizarlos para lo que se debe hacer, que es su fin, que es la ayuda post-COVID. Pero déjame... Sí, como en Canarias, por cierto. Déjame, Xavi, que cambie ligeramente el foco. Preguntémonos cómo ha sido esto posible. Porque uno puede entrar en la descripción de las conductas, y hay algunas verdaderamente sospechosas, pero creo que también es legítimo que nos preguntemos cómo ha sido esto posible. Yo creo que había 2 cosas. La primera, un tipo de relaciones que brotan de este círculo que es Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, Pedro Sánchez y sus entornos de confianza. De alguna manera Ábalos lo decía en una de las entrevistas a las que he asistido esta semana, ¿no? Donde decía, a ver, te terminas fiando pues porque es la persona que está contigo todo el día, etcétera, ¿no? Por una parte. Y por otro lado, y creo que es donde entra el papel de Francina Armengol, la convicción de que al final no pasa nada. Es decir, de que tú estás en una posición de poder político, la pandemia lo va a justificar todo, al final la situación extraordinaria o excepcional en la que nos encontramos va a permitir que todo tenga un pase, ¿no? Y esto crea una percepción de impunidad. Creo que estos 2 factores son los que nos permiten entender cómo es posible que se hayan producido, llamémoslas irregularidades o ilegalidades, por no decir directamente delitos y respetar la presunción de inocencia, ¿no? Pero que hayan sido tantas en un espacio de tiempo tan corto. Pensemos que estamos hablando de conductas que se realizan en los últimos 4 años. Tú has hecho hincapié en 2 más, ¿no? Una, la de los posibles papeles que haya habido de intermediarios, etcétera. Estamos hablando de las compras hechas en el año 2020 a raíz de la pandemia. Queda todavía ver la gestión de los fondos europeos que se han recibido para la recuperación. Me parece que hay un dato que quizá menciones luego, Xavier, pero si no yo querría traerlo también a la reflexión, que es la investigación de la Fiscalía Europea. En España durante mucho tiempo el planteamiento era, mire, esto al final, no recuerdo quién era, Xavier, seguro que tu memoria sí lo puede evocar, en el que decía, esto la Fiscalía te lo arregla. Sí. La Fiscalía te lo afina. Bien. No me acuerdo si era... Lo mando a la Fiscalía para que lo afine. Para que lo afine. No recuerdo si era... a propósito de una bronca contra alguien del Partido Popular. Ahí. Claro, la Fiscalía Europea es otra cosa. En España hemos llegado a un deterioro institucional muy profundo. Sé que en esto podemos tener alguna discrepancia, ¿no? Pero la Fiscalía, la Judicatura, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Congreso de los Diputados, es decir, son muchas las instituciones. El Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, por descontado, ¿no? Son muchas las instituciones cuya independencia se ve coartada. Vamos a dejarlo en... Está puesta en causa, está puesta en cuestión, por no decir directamente que es discutible. Imagínate el día que llegue Olafsson, lo digo porque el organismo se llama Olaf, que viene de una cultura diferente. Claro, y que dice, ¿cómo? Un dirigente político que tiene compradas mascarillas buenas o malas, 6 meses después nos las enchufa a los fondos europeos. ¿En serio? Y certifica que son buenas, sabiendo que son malas. ¿Really, George? Bueno, ¿y esto ha pasado dónde? ¿En Baleares y en Canarias? No me cuenta historia.
Y esto dice usted que el Ministerio Fiscal lo nombra el presidente, o sea, no nombra el presidente del gobierno, no, depende del presidente del gobierno. Y dice usted además que tardaron 3 años en iniciar la reclamación. Es decir, la investigación que pueda venir de la Fiscalía Europea puede ser una investigación de naturaleza muy distinta de las que hemos visto hasta ahora cuando dependen del Ministerio Fiscal en España, donde la variable política innegablemente tiene una componente en asuntos de esta naturaleza, ¿no? Sí, sí, esto es penalti y expulsión, no cabe Total. otra, ¿no? Bueno, por tratar de dimensionar el charco de putrefacción que hay aquí, bueno, pues hay quien empieza a rascar y dice, hombre, es que en el Ministerio de Fomento, ahora Transportes, ahora es de Óscar Puente, el ministro, ¿verdad? Ahí hay 17 millones de beneficio que alguien se ha llevado. Hay 88 cuentas, hay 13 fincas y, bueno, pues poco a poco el sumario se va nutriendo de unos datos que demuestran que lo de las mascarillas de Koldo tenía muchos tentáculos, no era solamente tal. Y, bueno, pues como los investigadores, gente experta en todo esto, graban, intervienen, conversaciones, móviles, correos electrónicos, luego les queda tan solo armar la pieza porque las conclusiones son bastante obvias por ahora. Y les quiero significar que hasta el día de hoy nadie en nombre del gobierno ha dado una explicación a todo esto. Cero. Hemos tenido y tú más, ventilador y tal, y que el hermano de distracción Ayuso, de la opinión pública. Sí, venga a jugar y distraer, y Koldo, yo no lo conozco, te expulso, Ábalos y tal. No, pero explicación no nos ha dado nadie nunca ninguna. Bueno, vamos a ver qué pasa en el Ministerio de Fomento. El caso Koldo no se entiende sin el papel que ha jugado el Ministerio de Transportes. Eso es lo que acredita el magistrado que instruye el caso, el juez Ismael Moreno, que apunta a la entonces sede de Fomento como el eslabón fundamental de toda la trama. Desde la cartera que dirigía Ábalos se habría ayudado a adjudicar una decena de contratos con entidades de titularidad pública dirigidas además por personas de confianza del presidente Sánchez y de quien fuera ministro de Fomento. Hasta el momento se han congelado un total de 88 cuentas de los principales investigados. También se han embargado 13 fincas e incautado una docena de vehículos de alta gama al presidente del Club de Fútbol de Zamora. Pero los agentes de la Benemérita también han requisado una docena de correos electrónicos intercambiados entre el exministro y los altos cargos que él mismo había colocado. A la investigación se suman también las informaciones de la UCO que apuntan a un cerebro en el caso por encima de los principales investigados. No desvela de quién se trata, pero sí hablan de la existencia de grabaciones y también de fotografías entre un presunto intermediario de las empresas de material sanitario con el entonces ministro Ábalos. Al pelotazo de casi 17 millones de euros que se estiman habían sacado de beneficio los principales investigados en la trama, se suma también la incautación de hasta 20.000 euros en efectivo en casa del exasesor Koldo. También, según se desprende del sumario del caso, la Guardia Civil ha incautado también varias armas a 2 de los implicados, en concreto a Víctor de Aldama y al responsable del depósito legal de Murcia, Rogelio Pujalte. Los agentes sostienen que Aldama además tenía en sus manos un arma de fuego sin documentación por el que podrían acusarle también de otro delito por tenencia ilícita de armas. Aldama, que es interesante porque era el comisionista oficial de algunos asuntos que lo niegan, pero que parece que indiciariamente están bastante claros, en nombre de Globalia Air Europa. Algunos tienen que ver, al parecer, con la obtención de las primeras ayudas por parte del Ministerio de Ábalos, que fueron multimillonarias, y otros tienen que ver con cobros de deudas o supuestas deudas que tenía la compañía aérea en Venezuela. Por no hablar de que este Aldama era el gran proponedor a la señora de Pedro Sánchez de nuevos negocios. Oye, mira, vamos a ver, ¿nos ayudarías en tal o en cual, en no sé qué? Bueno, pues ahí es lo de la mujer del César, ni más ni menos. Y queda un protagonista, del cual me temo que dentro de una semana se abrirá el melón, que es Salvador Illa, porque claro, aquí las compras fueron no 53 millones, no, 2.500 y pico millones. Con lo cual, si esta era la manera de hacer de la vertiente Ministerio de Transportes, ¿por qué no lo mismo en el de Sanidad? ¿O por qué no lo mismo? Bueno, el de Interior ya vimos que se lavó las manos. Dijo, no, yo hice lo que me recomendó el Ministerio de Transportes. Que esto algo debe saber el titular. Pues es que ella es, por una parte, una pieza de caza mayor, si quieres, o en el debate político, un personaje importante porque era ministro de Sanidad y por la cuantía. Pero luego creo que
son tantos los casos de un nivel tan elevado, estamos hablando del nivel de ministros, asesores de ministros, que es muy difícil para Pedro Sánchez alegar desconocimiento. La posición de Ábalos hasta ahora ha sido la confianza defraudada, ¿no? Era alguien de quien nos fiábamos y resulta que estaba haciendo cosas que el propio Ábalos no ha querido calificar. Pero a medida que los escándalos, y fíjate que ha sido una semana en la que casi hemos ido a escándalo diario, ¿no? Con la traca final ayer, en la que ya era la Francina Armengol, Koldo, Ábalos, las entrevistas de Ábalos, el Parlamento Europeo prohibiendo la posibilidad de amnistiar determinados delitos, la imputación de Puigdemont, la investigación por terrorismo. Es decir, ayer hubo una traca final. Es muy difícil para Pedro Sánchez invocar que él de esto no sabía nada. Y de hecho, fíjate lo callado que está. Que los intentos de distraer a la opinión pública han sido, primero, insuficientes y segundo, desenmascarados. Incluso el propio campo periodístico más afín al gobierno se ha alejado del relato de y tú más y esto hay otros que lo hacían. Luego no lo vemos y ya candidato a presidente de la Generalitat. Sí, sí. Y con posibilidades. Sí. Bueno, de hecho, el planteamiento de la campaña del Partido Socialista de Cataluña es hay que votar a ella no porque esté de acuerdo con él, sino porque es el único que puede ganar. Es el único que puede ser alternativa, cuando en realidad hace mucho que el PSC dejó de ser alternativa a los nacionalistas para convertirse en una de sus muletas, claro. Bueno, dice Ábalos que habló con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, y que le dijo Sánchez que Koldo no te hizo ningún favor, ahí lo van a ver. Y también tengo yo mucho interés en que vean esto de la trama de Fomento, porque aquí es cuestión de ver quién es el eslabón fundamental, quién es el que toma las decisiones. Luego, si se lucra o no es otro asunto, porque puede perfectamente ser que Ábalos no se haya lucrado en lo de la mascarilla, pero que lo haya propiciado, que lo haya auspiciado, que sin su presencia y sus acciones esto no hubiera tenido lugar. Alguien tuvo que homologar a la empresita esta de Koldo, de Cueto y de Víctor Aldama. Alguien les tuvo que homologar. Es decir, estos tíos son aptos para concurrir a ver si las comunidades autónomas quieren, a través de esta empresa y de otras, con solvencia y con historial en lo que es el import-export de productos sanitarios. Esta no lo era, no lo tenía. De hecho, pasó de facturación 0 a facturación 53 y a facturación 0. Hay un antes y un después, el 0. Y en el medio está la chicha, lo que se han llevado por las mascarillas podridas. Cuando tú te rodeas de estas personas, no te rodeas de buenos profesionales, o sea, te rodeas más bien de soldados que te hacen barricada y no de políticos concretos, y además le abres la puerta y les das una serie de cargos públicos importantes, de consejos rectores, de consejos de administración, a personas que sabes que no lo hacen por una vocación política, sino lo hacen para llenarse los bolsillos. Independientemente de que tú tengas conocimiento del resultado final, tú eres responsable de esa acción. Porque en mi casa no entra nadie que yo no le abra la puerta. A esos señores se les ha abierto la puerta. Bueno, ¿y de qué el manera? Máximo responsable es el ministro. ¿Y de qué manera? Fíjate, hay uno de estos dos, Cueto y Aldama, ¿verdad?, que tenían una chapa que les permitía ir como Pedro por su casa por el Ministerio de Fomento. Entonces, hay otro, uno de estos dos, que recibía a quien él quería en el despacho del ministro. Pero ¿cómo es esto, no? Claro. Eso sin la connivencia del ministro es imposible. Ricardo. En una de estas entrevistas de esta semana, Ábalos dice una cosa interesante. Es que estas entrevistas han sido muy jugosas. Yo creo que ha dejado de darlas porque algún abogado le ha debido decir lo que digas se va a poder utilizar contra ti, ¿no? Claro. Hay un momento en el que Ábalos describe cómo es ese mundo de la política, estoy seguro de que los espectadores lo recordarán, y entonces él dice, el principio que prima aquí es la confianza. Luego hay otras personas, hay otros niveles en los que prima la capacidad, y hay personas muy capaces. Pero en este nivel, lo que prevalece es la confianza. No dice la ética, no dice los principios, no dice, digamos, la probidad del funcionario. No, no. Dice, aquí lo que prevalece es la confianza. Hay otro punto en el que dice, yo no creo que Koldo vaya a decir nada contra mí. Dice,
porque yo me he portado bien con él. No dice porque no hay nada sobre lo que me puede incriminar. Dice, yo me he portado bien con él. Claro, esto está revelando, como si nos pudiéramos asomar a esa casa en la que se ha permitido la entrada, un modo de conducirse en la política que a mí me recuerda a la época más turbia, por ejemplo, de la vida política en Cataluña, ¿no? Donde si tú no conocías a alguien, si tú no tenías un introductor, había un determinado nivel de actividad económica relacionada con la administración pública a la que no se podía acceder, punto. Esto había un determinado nivel de contratación de obra pública, de servicios públicos, en los que había que conocer gente. Ya no bastaba presentarte a un concurso que había sido publicado en el boletín oficial. Y da la impresión de que durante estos años así es como ha estado funcionando. Es decir, quién conoce a quién recomienda a quién. E insisto, es importante esta diferencia, ¿no? Entre quién se ha lucrado, y no ha tenido por qué haber un lucro, para que sí haya habido esa relación que, al margen de las calificaciones penales, sí nos está revelando una forma de hacer política. Y una forma de entender lo público y los fondos públicos. Pero yo estoy muy decepcionado con Ábalos, al que le presuponía una gran experiencia política y un poco de sentido callejero, de lo común callejero, de chico de barrio. Bien, pues no ha sido así. Esto de estas tonterías que dice, a mí no me está investigando nadie, por ahora. Y parece que alguien se ha cabreado y va soltando jirones del sumario, así que él dice chorradas. Por ejemplo, no, yo a Koldo, la relación está muy fría, de hecho le tengo bloqueado en el móvil, no sé nada de él. Y al día siguiente, pum, foto en la marisquería hace un mes. ¿Cómo se te queda la cara? No ha valorado Ábalos algo obvio, que el que te fotografía también te graba. Que si han hecho 20 detenciones de 20 personas vinculadas con esta trama, pues son 20 oportunidades de 20 correos electrónicos o más y de 20 móviles y de tal, testimonios, Xavier. Claro. Hay gente que cuando te citan y te dicen, bueno, entonces usted conocía a fulano, ¿no? ¿Qué nos puede contar de Sotano? Aquí hay una cosa que a lo mejor vale la pena explicarla un instante, por tener toda la fotografía, ¿no? A veces lo que importa no es lo que se le pregunta al detenido sobre lo que el detenido ha hecho. Ahí ya se asume que el detenido puede guardar silencio, puede mentir o puede no haber hecho nada. A veces lo que importa es lo que se le pregunta sobre lo que hacen otros. Claro. Y su testimonio se utiliza como título de imputación, no para sí, sino para otro. Con lo cual la pregunta es, ¿usted estaba presente en esta comida, no? Sí. ¿Y de qué hablaban fulano y sotano? ¿Y quién cree usted que... ¿Qué fue lo que decía fulano? ¿Qué fue lo que decía sotano? ¿Percibió usted en algún momento que hubiese alguna relación de autoridad entre uno y otro? Claro, cuando lo vemos así, ya no se trata de lo que tiene uno contra mí, se trata de lo que pueden haber declarado todos aquellos a los que se les ha tomado declaración. Otro ítem en la marisquería, dice, la Guardia Civil cree que lo que se trató en esa reunión, que seguro que tienen grabada, es tienes que actuar porque lo de Baleares se nos viene abajo, ¿no? Bueno, pues no, Ábalos no lo reconoce, por supuesto. Pero luego hay muchas cosas. Por ejemplo, está claro que una de las cosas que les interesa a los investigadores también es qué pasó con las maletas de Delcy Rodríguez. Están preocupados en la trama por ese asunto. ¿Y qué es lo que llevaba Pegasus? ¿Y qué es lo que hacían con la mujer del presidente del gobierno, Aldama, y el ejecutivo de Air Europa, Javier Hidalgo? Y bueno, claro, como la historia es así de tozuda, nos remontamos al momento en el que se entera Ábalos de que no va a ser ministro. Se va muy airado a Moncloa y una de las cosas que, según está escrito, pues le reprocha a Sánchez son los negocios de su mujer con la ex del propio Ábalos en Marruecos. Mira tú qué coincidencia, ¿verdad? Hombre, pues se les han tenido que poner a los de la UCO las orejillas así. Es que para ser autor o coautor de un delito no hace falta cometerlo en primera persona. Basta con fomentarlo o no frenarlo. Yo creo que Ábalos se endiosó y por eso ha cometido todas estas, o ha propiciado todas estas actuaciones, no solo en su ministerio, sino en el resto de ministerios y todas las actuaciones anteriores que le han llevado a precisamente creer que por el hecho de ser aforado no existía ningún perjuicio contra él. Es verdad que hay muchas investigaciones de la UCO que a día de hoy no pueden salir porque no se pueden presentar en organismos judiciales que no sea el Tribunal Supremo, pero todo llegará.
Todo llegará, claro. Y del paroxismo que se vive en las filas socialistas, pues a veces, bueno, han puesto el ventilador en el Congreso, el propio Sánchez, pero eso entra dentro de lo normal en este país, ¿eh? El paroxismo lo demuestran declaraciones como la de María Jesús Montero, que está obsesionada con algunas cosas que demuestran como poco que no aguanta la presión. El Partido Popular tiene que dar explicaciones. El Partido Popular tiene que dar explicaciones del por qué en el sumario aparece el señor Tellado y aparece como el que iba a permitir o iba a hacer una reunión con algunas personas de la trama. Mi pregunta es, ¿se produjo la reunión? Si el señor Tellado no acudió, ¿quién fue en su lugar? Tiene Alberto, que figura también dentro de ese párrafo del auto, del sumario. Bueno, y José Luis Martínez Almeida, que las pilla al vuelo, que es abogado del Estado, y destacaba hoy el desesperado intento de vincular al PP con todo este lío de Koldo y todo este lío. Lo de Tellado queda descartado, porque lo dice Tellado, porque lo dice la Guardia Civil y porque lo dice Ábalos. Cuidado. Pero ella sigue con Oye, pero ha reconocido que hay una trama, Xavier. Sí, sí. Ella reconoce que hay una trama. Esto es importante, es un punto de inflexión. Ver, no digo que sea procesalmente muy relevante, pero creo que propicia las tradiciones del lenguaje de cómo se ven a sí mismos. Reconoce que hay una trama. Por supuesto. Vamos a escuchar al alcalde de Madrid. Está en esta trama de corrupción. Desde Pedro Sánchez para abajo todos, de lo enfangado que está el Partido Socialista, desde Pedro Sánchez para abajo todos, es el desesperado intento de pretender que esto tiene algo que ver con Miguel Tellado o con el Partido Popular, cuando además se acredita que era imposible que tuviera lugar esa reunión porque al día siguiente el señor Tellado estaba en el Senado y por tanto que es imposible que eso pudiera suceder. Bueno, no sé si esto refleja un nerviosismo, o al menos el nerviosismo de algunos, y no sé si el de todos, eso es lo que no sé, pero que desde luego hay nerviosismo está muy claro. Y esto puede hacer que las cosas cambien, ¿eh? Porque, claro, estamos en la primera semana de conocimiento de lo investigado en el sumario. Ya veremos qué es lo que va saliendo, pero hay motivos para preocuparse de lo lindo. Aquí la clave está en por dónde se va a romper, por continuar con la expresión que utilizaba el ministro Montero, por dónde se va a romper la cadena de la trama. Es decir, ¿quién va a llegar un momento en el que va a decir yo no me arriesgo a ir a prisión por salvaros a vosotros? Porque es verdad que hay determinado nivel en el que todos tienen cosas contra todos, todos pueden comprometer a todos y por lo tanto, aunque no te comprometan esto, pero voy a decir algo que políticamente te puede afectar o voy a decir algo que puede afectar a tu entorno, con lo cual cuidado conmigo porque aunque no te arrastre en mi caída penal, te voy a arrastrar por el suelo o por el fango de la vida política. Pero de los, entre comillas, de los personajes de menor relevancia, los que pueden haber estado presentes o pueden haber visto cosas, los que pueden tener alguna participación, pero una participación menor, los que no han tenido participación, pero no quieren verse inmersos en un proceso, estos son los que en un momento determinado pueden decir, mire, yo no tengo nada que ocultar, usted a mí pregúnteme que yo voy a contar lo que vi, yo voy a contar aquí lo que... O a mí me dieron lo que una pasó. orden. Claro, a esto me refiero, es decir, yo me limité a obedecer órdenes, que aquí siempre quiero hacer una acotación, Xavier, porque esto en España se dice mucho. A un funcionario titular de su plaza, ganada en derecho, presionarlo es muy difícil. Se lo puede tratar de influir o de coaccionar en un elemento de las expectativas que pueda tener o del clima, del ambiente de trabajo que se le pueda crear. Pero normalmente tenemos esta idea de que lo amenazan con perder el empleo, lo amenazan con... Esto no es tan fácil cuando se trata de funcionarios de carrera, titulares de su plaza. ¿Dónde viene el margen de la manipulación? Cuando se trata de personas que son eventuales de confianza, cuando son personas que tienen una relación más endeble, no tan sólida, ahí es donde entra el margen de la presión, ¿no? Cuando se trata de personas que están en una posición de interinidad, que temen perder la plaza, ahí es donde pueden venir las presiones. Bueno, damos un giro a los argumentos del día de hoy porque nos quedan las reacciones de lo que pasó ayer en el Tribunal Supremo. Unanimidad de la Sala Penal, hay que juzgar a este señor, hay que investigarlo, a Puigdemont y al otro, a Rubén Wagensberg, y hay que ver si estaban muy o poco, de qué forma
ordenaban al tsunami hacer las cosas que hacían. Van saliendo documentos que demuestran que se ha hecho un trabajo de instrucción importante. Por ejemplo, hay uno que dice: el señor turista que murió de un infarto en el aeropuerto de Barcelona se podría haber salvado si los de Tsunami hubieran permitido el acceso de una ambulancia que le fue a recoger. Como no fue así, pues el hombre falleció. Mira tú por dónde. Bueno, y además hoy la Asociación Independiente de Fiscales ha arremetido contra el fiscal general del Estado, porque claro, queda en ridículo si la Sala Penal del Supremo dice que hay que investigar, si 13 de los 15 fiscales del Supremo ya le habían dicho que tenía que investigar esto, pues aquí la posición del Gobierno queda absolutamente en ridículo. Moncloa mantiene su hoja de ruta y habrá ley de amnistía a pesar del golpe del Supremo a Puigdemont. Para los de Sánchez no hay terrorismo, aunque el ministro para todo, Félix Bolaños, se jacta en que lo que han hecho los magistrados no es más que un mero trámite procesal. No hay ninguna sorpresa respecto a cuáles eran las investigaciones, por tanto no provoca ninguna interferencia respecto a los acuerdos que se estaban intentando llegar a acordar ya de forma definitiva. La decisión que adopta el Tribunal Supremo es arrogarse la investigación del fenómeno de Tsunami Democratic, y lo que no hizo ayer el Tribunal Supremo es calificar ningún hecho como terrorismo. Lo que hizo fue simplemente asumir la investigación. La decisión del Tribunal Supremo, no obstante, es contraria a la que en su día sentenció la número 2 de la Fiscalía y mano derecha del fiscal general Álvaro García Ortiz. Hoy, de nuevo, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales ha vuelto a pedir la dimisión del titular del Ministerio Público. Dicen que por dignidad hacia la institución y tras haber desautorizado la postura unánime de todos los fiscales. La decisión del Alto Tribunal de abrir causa contra el fugado en Waterloo por un delito de terrorismo le obliga de nuevo a declarar ante la justicia. Pero las intenciones del expresidente catalán pasan de nuevo por presentar su candidatura a las elecciones europeas, y en saco roto por cuestión de tiempos podrían caer los intentos del magistrado Marchena de impedir su reelección. En Junts hacen de menos los toques de atención de la justicia, y así de claro lo ha dejado su presidente Laura Borràs en la red social de X. Con todo ello, se acerca el vencimiento del segundo plazo dado entre Partido Socialista y Junts para cerrar definitivamente la ley de amnistía. Y los de Sánchez ya barajan pedir de nuevo una prórroga a la Comisión de Justicia en el Congreso. Patricia. Yo creo que esta actuación del Tribunal Supremo hay que ponerla en valor. O sea, realmente el Poder Judicial está anclando la Constitución a la democracia y la democracia al Estado de Derecho, a pesar que saben que no van a tener el apoyo de la Fiscalía General del Estado. Pero aún así también es verdad que en España existe una figura, como por ejemplo lo que es la acusación particular, en el que aunque la Fiscalía no acusara, podría seguir este procedimiento. Lo que pasa es que esto está revelando que la Fiscalía ha perdido la credibilidad, ha perdido... Recuerdo que cuando el juicio por el golpe de Estado, cuando llegó el momento del informe del fiscal, cuando el fiscal trató de razonar que aquello era un golpe de Estado, hubo muchos analistas y muchos comentaristas que nos dijeron: aquí se ha ganado la Fiscalía, aquí se ha ganado la Fiscalía el título de independiente, porque se atreve a defender algo frente al parecer del gobierno. Ahora lo que vemos es que eso fue un espejismo, que lo que termina sucediendo es que, como dijo Pedro Sánchez, ¿quién nombra al fiscal general del Estado? ¿No? Y ya veremos cómo termina, a ver qué dice la señora ponente, la señora Polo, y a ver cómo termina esto, porque ahora pues, pueden pasar muchas cosas todavía. Una de ellas que, pero sea así, no se pueda presentar Puigdemont, porque para que eso llegue tiene que haber sentencia, inhabilitarle políticamente, y una serie de cosas para las cuales casi estamos ya fuera de tiempo. Muchísimas gracias por vuestra presencia en el programa. Lo dejamos aquí. Nosotros nos vemos en el día en 30 minutos, a continuación, a la vuelta de publicidad. La isla más remota del mundo es Tristán de Acuña.
La única forma de vivir aquí es ayudándonos entre nosotros. Yo lo sé porque soy una de las personas que forman ese nosotros. Tenemos un colegio y hasta una cafetería. Porque incluso en el lugar más lejano, todo es posible si tienes a alguien cerca. En CaixaBank sabemos que tanto en la isla más remota del mundo como aquí, lo más importante es tener a alguien cerca. Y esa es nuestra forma de hacer banca. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. El próximo sábado 2 y domingo 3 de marzo se celebrará en el pabellón de cristal del recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid la Feria del Coleccionismo Militar No Solo Militaria. Compraventa e intercambio de todo tipo de artículos militares, uniformes, medallas, documentos, libros, fotografías, maquetas, juguetes, banderas y cascos. Y además, exposición de vehículos militares de época, grupos de reconstrucción histórica, asociaciones y hermandades de veteranos de las Fuerzas Armadas y zona Airsoft con galería de tiro para los más pequeños. Entrada donativo para la Fundación Don Rodrigo, 7 euros. Niños menores de 12 años gratis. Más información en www.nosolomilitaria.es. It's the little things that mean an awful lot. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Papá, estamos llegando ya al festival. Vaya muy bien en la gala, te queremos mucho. ¡Adiós, papá! Este año reconocemos el trabajo a un compañero muy querido y el premio a Mejor Chef del Año es para Andrés Castillo. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. Me siento y pienso. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Desde 1958, la marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos, entre los que puede encontrar guisos, carnes de primera calidad, pescados y los mejores mariscos de nuestras costas. Todo elaborado a base de recetas tradicionales. Podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra, en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados. Le esperamos en Rafa, calle Narváez 68. No se pierda los sabores de la buena cocina. Este año reconocemos el trabajo a un compañero muy querido y el premio a Mejor Chef del Año es para Andrés Castillo. Cerca de mí. Me siento y pienso adentro lo que habrá. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Cultivado en el regadío de Lodosa, Navarra, bajo la indicación geográfica protegida Espárrago de Navarra, este producto se ha convertido en la auténtica joya de la huerta de Conservas Perón. Seleccionan y clasifican los espárragos nada más haber sido recolectados. A continuación, se pelan mediante maquinaria o a mano y se cortan por el tallo con el fin de igualar su tamaño. Se escaldan mediante inmersión en agua caliente y tras un enfriado rápido, se clasifican los espárragos de las mismas características y se pasa al envasado. Gracias a su blancura, su textura suave y su delicioso sabor, el espárrago de Conservas Perón se ha convertido en uno de los productos más valorados de toda la geografía nacional. Llame al 948 69 3401 o entre en su página web www.conservasperon.com.
Conservas Perón, de la mata a la lata. Hoy en Recomendaciones del Toro les presentamos el grupo Bajalica. Son líderes y pioneros en poda, tala en altura de árboles con técnica de trepa y profesionales en jardinería. La empresa fue fundada hace 4 décadas por Branco Bajalica, con gran experiencia nacional e internacional. Se caracteriza por su amplia gama de servicios de excelencia garantizada. Llegan donde otros no llegan. Les ofrecen presupuestos sin compromiso. Grupo Bajalica, una recomendación del Toro Televisión. En 30 minutos, el huracán Koldo empieza a tener nombre de mujer, huracán Francina, y también tiene apellido, Armengol. La tercera autoridad del Estado se enfrenta ya a peticiones clarísimas de dimisión por haber encubierto, facilitado y pagado con anticipación, incluso antes de recibir el enorme paquete de mascarillas pues que no eran útiles, y que la sitúan como casi cooperadora necesaria de la trama en lo que toca al dinero público de las Baleares. Un detalle, antes del estado de emergencia, la señora Armengol y su gobierno contrataron sin concurso y avalaron en un informe posterior que el proveedor era buenísimo, a pesar de que ya habían retirado las mascarillas de los hospitales. Todo ello va a ser muy difícil de rebatir por parte de la señora Armengol, porque es documentación, no había contrato cuando compraron, etcétera, etcétera. No solo se encubrió el fraude a dinero público, sino que además la señora Armengol, fuera de plazo, meses después de haberse producido el pago y de haber recibido y arrinconado las mascarillas, lo enchufó a los fondos comunitarios. Hay otro nombre de mujer en toda esta trama que aparece con luz propia, Begoña Gómez, la mujer de Sánchez, a la que el PP quiere hacer pasar por la Comisión de Investigación del Senado. Marina Álvarez. Xavier, en el caso de Baleares, la relación entre el gobierno de Francina Armengol y Soluciones de Gestión estuvo marcada por las irregularidades desde el principio. En primer lugar, por la ausencia de contrato. La entrega de las mascarillas se pactó por teléfono un 25 de abril y no fue hasta el 8 de mayo, casi 2 semanas después, cuando se adjudicó formalmente. Según la UCO, esta operación vulnera totalmente la ley de contratación. El segundo elemento sospechoso, las mascarillas. La empresa adjudicataria, que no tenía ninguna experiencia en el sector, les entregó casi 1,5 millones de mascarillas defectuosas. Eran quirúrgicas cuando se supone que tenían que ser FFP2 y fueron retiradas de inmediato. Armengol falseó un formulario para cargarlas a los fondos europeos y no las reclamó hasta pasados 3 años, en vísperas de cesar como presidenta de Baleares. El caso Koldo se ramifica a las comunidades autónomas anteriormente gobernadas por el Partido Socialista. El sumario de la investigación recoge que la entonces presidente de Baleares, Francina Armengol, pagó 3,7 millones de euros a la empresa recomendada por el comisionista Koldo, a la compañía Soluciones de Gestión SL, por un lote de 1,5 millones de mascarillas defectuosas. Armengol eligió al suministrador y realizó el pago antes de haber formalizado la declaración de emergencia, condición sin la cual no se podía licitar sin concurso. El 29 de abril de 2020 llegó el material y la declaración no se formalizó hasta el 8 de mayo. Así, Armengol licitó a dedo sin poder hacerlo legalmente. Según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, actuó de forma ilegal. Ya en 2022, la Fiscalía Anticorrupción investigaba al gobierno de Armengol. La Benemérita concluyó que hay indicios de delito por comisiones ilegales, pero también por el quebranto de las arcas públicas. La investigación revela además que el Ejecutivo Socialista Balear no exigió a la empresa
proveedora la devolución del lote defectuoso, ni la entrega de mascarillas en buenas condiciones, ni siquiera la devolución del importe. De hecho, el gobierno expidió un certificado de conformidad con el producto a pesar de haber retirado las mascarillas 2 meses antes, ya que eran inservibles. Por si fuera poco, los contratos de esta operación fueron modificados para que fueran financiados por fondos europeos. El PP y Vox han exigido la asunción de responsabilidades. Nosotros exigimos su inmediata dimisión y su puesta a disposición a las autoridades judiciales para que colabore en el esclarecimiento de este caso de corrupción. Es el caso PSOE, porque se ha fraguado desde sus instituciones. Creo que si el Partido Socialista de verdad se cree que es incompatible con la corrupción, lo que tiene que hacer es inmediatamente que a Francina Armengol deje la presidencia del Congreso y también el acta de diputado. Vox apoyará la creación de la comisión de investigación en el Senado, rechazará la del PSOE en el Congreso y ha informado a la justicia europea de lo sucedido. El PP, por su parte, se ha personado en la causa y el gobierno de Provenç ya ha reclamado la devolución del importe de las mascarillas. Las polémicas sobre los fondos europeos llegados a España están empezando a arreciar y el cargo de director o directora general de esos fondos europeos está en la más absoluta zozobra. Hace 15 días dimitía Jorge Fabra. Ahora también quiere abandonar el cargo la directora general de fondos europeos, Esperanza Teba, según publican varios medios de comunicación. Una llamada entre la secretaria de Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto revela la existencia de fotografías de Ábalos y un intermediario de la trama. En esta conversación aparece varias veces la referencia a un superjefe que estaría por encima de Cueto, de Aldama y del propio Koldo. El caso Koldo no se entiende sin el papel que ha jugado el Ministerio de Transportes. Eso es lo que acredita el magistrado que instruye el caso, el juez Ismael Moreno, que apunta a la entonces sede de Fomento como el eslabón fundamental de toda la trama. Desde la cartera que dirigía Ábalos se habría ayudado a adjudicar una decena de contratos con entidades de titularidad pública dirigidas además por personas de confianza del presidente Sánchez y de quien fuera ministro de Fomento. Hasta el momento se han congelado un total de 88 cuentas de los principales investigados. También se han embargado 13 fincas e incautado una docena de vehículos de alta gama al presidente del Club de Fútbol de Zamora. Pero los agentes de la Benemérita también han requisado una docena de correos electrónicos intercambiados entre el exministro y los altos cargos que él mismo había colocado. A la investigación se suman también las informaciones de la UCO que apuntan a un cerebro en el caso por encima de los principales investigados. No desvela de quién se trata, pero sí hablan de la existencia de grabaciones y también de fotografías entre un presunto intermediario de las empresas de material sanitario con el entonces ministro Ábalos. Al pelotazo de casi 17 millones de euros que se estiman habían sacado de beneficio los principales investigados en la trama, se suma también la incautación de hasta 20.000 euros en efectivo en casa del exasesor Koldo. También, según se desprende del sumario del caso, la Guardia Civil ha incautado también varias armas a 2 de los implicados, en concreto a Víctor de Aldama y al responsable del depósito legal de Murcia, Rogelio Pujalte. Los agentes sostienen que Aldama además tenía en sus manos un arma de fuego sin documentación por el que podrían acusarle también de otro delito por tenencia ilícita de armas. La trama de Koldo también se cierne sobre el ministerio que hoy dirige Óscar Puente. Hay 5 directivos que tenían contactos con los directivos de la trama y ahora vamos a ver el vídeo. La lista de salpicados por el caso Koldo parece interminable. Esta trama empezó señalando al exministro Ábalos y rápidamente lo hizo con Francina Armengol y Ángel Víctor Torres. A ese grupo se sumaron más altos cargos: Fernando Grande Marlaska, Salvador Illa, María Jesús Montero y Santos Cerdán. Pero ahora el foco está en un hombre más, el ministro más polémico, Óscar Puente. Es evidente que yo no sabía nada de toda esta trama. El ministro de Transportes, pese a todas las informaciones que están saliendo a la luz, mantiene en el cargo a varias personas que están siendo investigadas por esta trama de corrupción. ¿Pero es cierto que Puente desconocía este caso?
Parece raro que él mismo no fuese conocedor de su amistad con Koldo. Hace solo 2 meses, el exasesor de Ábalos presumía de sus buenas relaciones con el ministro. De hecho, esa relación se refleja en una llamada. El pasado 31 de diciembre, el investigado habló con María, mujer de Rubén Eladio, quien fue director de Seguridad y Emergencias del Ministerio de Transportes, es decir, uno de los compañeros de Koldo. ¿Y qué refleja la llamada? Una buena amistad entre el exasesor y el actual responsable de Transportes. Digo, Rubén, las cosas llevan su tiempo y además ya sabes que Óscar es ese compañero que tiene buena relación con Koldo y con Ábalos. Le van a consolidar lo que él ha pedido y tal, no te preocupes, ya está todo hecho. Para cuando venga él, todo hecho como siempre. Vale. Díselo. Vale, se lo voy a decir también. Díselo así. Con tu permiso. A esto se suma una reunión. Los días 2 y 3 de noviembre de 2023, Koldo convocó una convención en La Chalana, conocido local en Madrid. Allí se reunió con el núcleo duro de Óscar Puente, concretamente con Vicente Calzado Tellez, actual director de Enfesa, sociedad mercantil estatal vinculada al Ministerio de Transportes, y con Ángel Contreras, ascendido por Puente a presidente de Adif. Una información que pone más en el foco a toda la bancada azul socialista. El Partido Socialista, lejos de hacer autocrítica, presume estos días de ejemplaridad por haber apartado a José Luis Ábalos. Desde Ferraz se aferran a la aparición del nombre de Miguel Tellado en el sumario y aseguran que es el PP el que tiene que dar explicaciones ahora. El Partido Popular tiene que dar explicaciones. El Partido Popular tiene que dar explicaciones del por qué en el sumario aparece el señor Tellado y aparece como el que iba a permitir o iba a hacer una reunión con algunas personas de la trama. Mi pregunta es, ¿se produjo la reunión? Si el señor Tellado no acudió, ¿quién fue en su lugar? ¿Quién es Alberto? Que figura también dentro de ese párrafo del auto, del sumario. Y el sumario recoge también que alguien de la Guardia Civil avisó en octubre a Koldo de que él y otras 26 personas estaban siendo investigados por cobrar comisiones ilegales a raíz de la trama y de la adjudicación de mascarillas. Hoy Borja Semper, el portavoz del Partido Popular, le ha instado al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, a que dé explicaciones sobre ello. Queremos preguntarle y exigirle al presidente del Gobierno que aclare qué autoridad o dirigente socialista dio el chivatazo a Koldo para que extremara sus movimientos y tuviera cuidado en sus conversaciones telefónicas. E igualmente, queremos exigirle al presidente del Gobierno que dé explicaciones de por qué el señor Óscar Puente sigue manteniendo a 6 personas presuntamente implicadas en la trama con nómina a cargo de su ministerio. Además de Koldo y de Ábalos, hoy emerge otra figura cuya dimisión es una exigencia democrática, Francina Armengol, como cooperadora necesaria de la trama para defraudar dinero público en las Baleares. La señora Armengol decía que todo esto le daba asco. Así que hoy el asco nos empieza a dar ella a todos los españoles. ¿Por qué? En primer lugar, porque pagó antes de cerrar un contrato de suministro, cosa que en España no ocurría desde tiempos de los Reyes Católicos. En segundo lugar, porque pagó con dinero público antes de recibir el producto. Y eso pues es bastante raro. En tercer lugar, porque después de ordenar retirar las mascarillas de los hospitales, avaló en un informe la calidad de los materiales que había vendido la empresa de Koldo. En cuarto lugar, porque teniendo las mascarillas en un almacén arrinconadas, donde por cierto aún yacen, endilgó la factura a los fondos europeos 5 meses después de tener cerrado el pago con dinero de todos los Baleares. Y en quinto lugar, por su cinismo, cuando fingía estar indignadísima y poseída, atacada por el asco hacia quien robó con mascarillas en tiempos de pandemia, y resulta que ha estado encubriendo a la organización. Por esas razones y otras que pueden venir, la tercera autoridad del Estado, Armengol, debe abandonar cuanto antes su cargo actual.
El Gobierno trata hoy de minimizar el impacto de la imputación de Puigdemont por terrorismo en las negociaciones de la amnistía. Los dos ministros que están pilotando los contactos aseguran que todo va a seguir su curso y que va a haber pacto antes del próximo jueves, que es cuando caduca la fecha para tener esa negociación cerrada. Lo cierto es que un blindaje total del terrorismo, que por seguro va a ser lo que va a pedir ahora Carles Puigdemont, podría no pasar el filtro de Bruselas. Hoy, además, una asociación de fiscales ha pedido la dimisión de García Ortiz por el varapalo del Supremo a su número 2. Moncloa mantiene su hoja de ruta y habrá ley de amnistía a pesar del golpe del Supremo a Puigdemont. Para los de Sánchez no hay terrorismo, aunque el ministro para todo, Félix Bolaños, se jacta en que lo que han hecho los magistrados no es más que un mero trámite procesal. No hay ninguna sorpresa respecto a cuáles eran las investigaciones, por tanto no provoca ninguna interferencia respecto a los acuerdos que se estaban intentando llegar a acordar ya de forma definitiva. La decisión que adopta el Tribunal Supremo es arrogarse la investigación del fenómeno de Tsunami Democratic, y lo que no hizo ayer el Tribunal Supremo es calificar ningún hecho como terrorismo. Lo que hizo fue simplemente asumir la investigación. La decisión del Tribunal Supremo, no obstante, es contraria a la que en su día sentenció la número 2 de la Fiscalía y mano derecha del fiscal general Álvaro García Ortiz. Hoy, de nuevo, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales ha vuelto a pedir la dimisión del titular del Ministerio Público. Dicen que por dignidad hacia la institución y tras haber desautorizado la postura unánime de todos los fiscales. La decisión del Alto Tribunal de abrir causa contra el fugado en Waterloo por un delito de terrorismo le obliga de nuevo a declarar ante la justicia. Pero las intenciones del expresidente catalán pasan de nuevo por presentar su candidatura a las elecciones europeas, y en saco roto por cuestión de tiempos podrían caer los intentos del magistrado Marchena de impedir su reelección. En Junts hacen de menos los toques de atención de la justicia, y así de claro lo ha dejado su presidente Laura Borràs en la red social de X. Con todo ello, se acerca el vencimiento del segundo plazo dado entre Partido Socialista y Junts para cerrar definitivamente la ley de amnistía. Y los de Sánchez ya barajan pedir de nuevo una prórroga a la Comisión de Justicia en el Congreso. Y en la página de Economía, la inflación en la zona euro se ha ido desacelerando. Marca a finales de febrero un 2,6%, que es un 2 décimas menos de lo que había sido a final de enero. Sin embargo, ha decepcionado a los grandes especialistas que pensaban que podíamos quedarnos en el promedio del 2,5%. No ha sido tan buena noticia. ¿A qué se debe la caída? Pues se debe, en primer lugar, a que los servicios han bajado los precios en general, y también lo han hecho los bienes industriales no energéticos. Les recuerdo que en España el IPC, lo dimos antes de ayer, bajaba, según los datos provisionales, al 2,8%. Bueno, y en la página internacional, hoy miles de personas han dado su último adiós a Alexei Navalny, cuyo funeral se ha podido celebrar finalmente este viernes en una iglesia de Moscú. Pese al fuerte despliegue policial y las amenazas contra las manifestaciones no autorizadas, los seguidores del opositor han coreado su nombre a la llegada de su féretro. La familia ha reconocido que les ha costado conseguir también un coche fúnebre porque todas las funerarias, o prácticamente todas, estaban bajo amenaza del Kremlin. La madre de Navalny, que se ha despedido de su hijo en el cementerio, asegura que su cuerpo tenía signos de tortura y que no murió de manera natural, como han asegurado desde el Kremlin en los últimos días. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha reconocido abiertamente que la Alianza Atlántica se verá empujada a la guerra con Rusia caso de que Putin gane la guerra a Ucrania. En una comparecencia en el Congreso norteamericano, Austin ha advertido que si Putin tiene éxito en Ucrania, no parará y adoptará más acciones agresivas en la región. Si Ucrania cae, dice Austin, creo que la OTAN estará a un paso de la lucha con Rusia. El secretario de Estado estadounidense Lloyd Austin ha afirmado que la OTAN se verá arrastrada a un conflicto con Rusia en caso de que Ucrania pierda frente a Moscú en el marco de la invasión lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso Vladimir Putin. Afirma que si Ucrania cae, Putin no se detendrá ahí y seguirá avanzando y atacando territorio soberano de sus vecinos, y ha incidido en la importancia de mantener el apoyo militar a Kiev para hacer frente a la ofensiva rusa. Así ha afirmado que todos los días se ven los riesgos en el campo de batalla, donde los ucranianos luchan con valentía para defender su territorio, y ha confirmado que el ejército ruso está logrando avances en el este de Ucrania.
Cuenta que el ejército ucraniano está comenzando a experimentar escasez de municiones por falta de aprobación de más ayuda estadounidense, a pesar del continuo apoyo del resto de sus socios. Los fondos de Estados Unidos, que es el país que más ha aportado con diferencia, se encuentran bloqueados por una disputa presupuestaria entre los demócratas y los republicanos en el Congreso. Por otra parte, ha insistido en que la guerra en Ucrania va sobre seguridad nacional y sobre un orden internacional basado en normas. El suicidio de una estudiante de la Universidad Complutense ayer ha vuelto a poner en el foco el aumento de esta lacra de los jóvenes. La pandemia disparó un 32% los suicidios en adolescentes y España ya es uno de los países europeos con mayor prevalencia de trastornos mentales en niños. Han aumentado la depresión, la ansiedad y también los trastornos de la atención. Ayer una joven estudiante de la Facultad de Geografía e Historia se suicidó en la Universidad Complutense de Madrid. Sanitarios del SAMU se acercaron al lugar tras lo ocurrido y la trasladaron al Hospital Clínico, donde falleció. La universidad envió un comunicado a los alumnos sin especificar lo ocurrido y sin parar la actividad. Tras varias protestas, la facultad sacó una misiva suspendiendo las actividades docentes para hoy, además de organizar una reunión la próxima semana en señal de luto. Si alguien está viviendo una época mala o ve signos de sufrimiento de algún compañero o persona, puede acudir al Departamento de Ayuda de la Universidad, llamando al teléfono o escribiendo un correo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el suicidio es la primera causa externa de muerte en España. En el año 2022 hubo 4.227 suicidios, un 5,6% más que el año anterior. En la última década ha habido un incremento de casos en jóvenes de entre 15 y 19 años. 75 personas entre las edades antes mencionadas fallecieron en 2022, 22 más que el año anterior. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 personas padecerá algún tipo de trastorno mental en algún momento de su vida. Y según el Observatorio del Suicidio en España, entre un 5% y un 10% de los españoles ha pensado alguna vez en el suicidio. Hoy en día, con la sociedad que hay, el ritmo de vida, las redes sociales, toda precaución es poca. Situaciones de ciberbullying, acoso, depresión pueden hacer que aparezcan pensamientos suicidas. El cuidado de la salud mental es la mejor herramienta para prevenir el suicidio. Desde el Ministerio de Sanidad hay un número habilitado para prevenir este tipo de situaciones, el 024. Van a ver imágenes escalofriantes del río Ebro a su paso por la ciudad de Zaragoza. Ya saben que ha habido desbordamientos de este mismo río aguas arriba y ahora, ahí pueden ver las imágenes, pues el río está en máximos, aunque dicen los expertos que esperaban incluso un peor comportamiento. Las horas van pasando, los metros cúbicos van desaguando y parece que la situación se va a poder controlar dentro de unas horas. Pero, bueno, pues estas imágenes asustan y, lógicamente, a los que viven en las cercanías del río Ebro a su paso por la capital aragonesa. Y muy emocionantes son las imágenes que nos están llegando estos días del barrio del Campanar, en Valencia, donde muchos de los vecinos afectados por ese incendio que sucedió hace ya una semana están estos días pudiendo recoger sus enseres. Ayer muchos nos contaban con pena que habían perdido joyas, algunos objetos con valor sentimental o incluso dinero, pero hoy nos hemos llevado gratas sorpresas. Una de las vecinas afectadas ha podido localizar a su gato, que llevaba más de 8 días desaparecido después de que se produjera ese incendio. Su gato se llama Coco y estas imágenes que están viendo pues son del momento de ese esperado y sorpresivo reencuentro entre ambos. Un gato verdaderamente superviviente. Bueno, hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche y un gran fin de semana a todos, especialmente a los que quieran compartirlo con el Toro Televisión. Y les dejamos como cada viernes con la programación habitual y volvemos el lunes aquí con toda la información. Que descansen.
algo ha cambiado para siempre. Ahora no hace falta tener los paneles solares en tu casa. Puedes tenerlos en uno de nuestros parques fotovoltaicos gigantes. Al ser el dueño de tus paneles solares, tendrás tu energía 5 veces más barata que la media del mercado. Contratas tus paneles solares y te damos de alta en nuestra comercializadora para llevarte la energía que producen tus paneles a tu casa, a tu piso, a tu comercio, a 0 euros durante 30 años. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. El Club de Amigos pone a su disposición en exclusiva las visiones completas en 5 tomos de la beatana Catalina Emmerich. Esta monja agustina representa un caso único y excepcional de visiones relacionadas con el Nuevo Testamento y la Virgen María, reflejadas con una viveza y un detallismo fuera de lo habitual. Mamá. Bueno, yo no soy quien tú te imaginas, nena. Y siempre volvías, menos la última vez. Ya he vuelto. Un billete para el oeste hasta el final. Yo vigilaré mi bolsillo y usted su hermano. Tendrán que aceptar la escritura de mi cañada. No queremos quitarle sus tierras. Tu abuelo querrá verme continuamente cuando le den un cheque de $50.000. Ya está vendido. $10. Tiene que devolverme $9. El producto de temporada y sugerencias semanales según el mercado aportan dinamismo a la carta de Calisto. Nos ofrece una cocina que huele a tradición con toques vanguardistas. Está ubicado en Chamberí, uno de los barrios más emblemáticos de Madrid. Descubra el restaurante Calisto. Esta nueva colección de relojes más deportivos, informales y dinámicos es una fantástica opción de regalo. Son unisex con correa de nylon con la bandera de España y el logo del toro serigrafiado. Colores disponibles azul y verde. No te quedes sin él, consíguelo llamando al teléfono del Club de Amigos o enviando un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla. Hoy, en Recomendaciones del Toro por España, nos vamos a Vedra, en La Coruña. Allí se encuentra el restaurante Villa Verde, ubicado en una casona rural de piedra construida en el siglo XVIII, en perfecta armonía con su entorno, en un paraje tranquilo, apacible y rodeado de bosques y viñedos. Podrá disfrutar sus mariscos más tradicionales y pescado salvaje. Entre sus carnes, gallo de corral con salsa de jerez y miel, solomillo de ternera gallega y sin olvidarse de los mejores productos de la huerta y sus platos de pesca de río. Visite el restaurante Villa Verde. Es una recomendación del Toro Televisión. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. Ven al puerto de Mazarrón, al restaurante con cierto sentido, en un entorno único a la orilla de la playa. Somos el hogar del buen gusto, con una exquisita carta de marisco fresco, arroces, carnes certificadas, pescados de lonja y verduras ecológicas. Productos exclusivos de mercado para los paladares más exigentes. Aquí seguimos con el mejor producto de España en su mesa. Les esperamos. Restaurante con cierto sentido. Imprescindible reserva previa en el 968 15 59 06.
En el programa de hoy conducimos uno de los eléctricos más apasionantes del mercado, el Audi RS e-tron GT. También nos ponemos a los mandos del BMW X2. Conducimos uno de los coches más brutales, como es el Alpine A110R. Y nos subimos al T-Roc R, uno de los mejores SUV. Hola amigos de CAR, esta semana estamos con el Audi RS e-tron GT. Os lo cuento todo en este programa. No es ni el primer coche eléctrico de la marca, ni es un RS con motor de combustión, ni tampoco es el Audi más potente que se haya fabricado. No es ninguna de esas cosas y es todas a la vez. El Audi RS e-tron GT es el primer coche 100% eléctrico deportivo y que además viene con las siglas RS en su nombre. El RS e-tron GT ha llegado al mercado para demostrar que Audi sabe hacer coches lujosos, refinados y endiabladamente rápidos sin consumir un solo litro de gasolina. No tiene nada que ver con ningún otro coche eléctrico de Audi, ni tampoco con el resto de la gama RS. Lo más parecido podrían ser los Audi RS6 y RS7. La gente lo mira, lo señala y se impresiona. En la era de los SUVs, ver una berlina de 4,99 metros de largo y apenas 1,4 metros de alto impresiona. Sinceramente, su anchura es lo que más llama la atención. Sus 1,96 metros resultan espectaculares, aunque a la hora de conducir por calles estrechas o en aparcamientos resulta mucho menos atractivo. Este Audi se gana las siglas RS porque incorpora dos motores eléctricos, uno delantero con 238 caballos y otro trasero de 455. La potencia máxima de salida es de 646 caballos y 830 Nm de par. Todo ello queda alimentado por un esquema eléctrico de 800 voltios y por una batería de iones de litio con una capacidad neta de 83,7 kWh. Hay un último dato que todavía no te he dado: el peso, 2.420 kilos. Con esa batería tan grande homologada, una autonomía de 472 kilómetros, con un consumo medio certificado de 20,6 kWh por cada 100 kilómetros. Un coche tan bien hecho como este Audi camufla la velocidad hasta llegar a suponer un peligro, ya que no te das cuenta del ritmo que llevas hasta que te topas con un obstáculo o una curva. Pero tranquilo, que para eso también hay solución. Tras las llantas de 21 pulgadas encontramos unos frenos carbocerámicos que no se agotan y no sufren ante una frenada contundente, valorados en 7.000 euros. El chasis está perfectamente afinado y es de esos terrenos donde desata todas sus cualidades. No sufre ante los cambios de dirección y es capaz de tragarse cualquier error del conductor que cometa. La suspensión mantiene siempre el agarre óptimo y hay que esforzarse para ir más deprisa. Hay que reeducarla a la cabeza para enseñarle que puede ir más rápido sin que exista peligro. En el interior encontramos el salpicadero bastante amplio, con un cuadro de instrumentos y un sistema multimedia que emplean pantallas de altísima calidad y gran tamaño, mientras que para la climatización opta por un módulo separado con botones físicos tradicionales por si te entra calor a altas velocidades. Además, esta versión cuenta con unos asientos deportivos calefactables en cuero y alcántara. El maletero es muy espacioso, mientras que la boca de carga es poco práctica, teniendo casi 490 litros. Esta versión se puede adquirir a partir de los 140.000 euros. Amigos de CAR, el BMW X2 salió al mercado en 2018 y ahora llega la segunda generación. Este que tenemos aquí es la versión i35M con 300 caballos, pero también habrá versiones diésel, híbridas y eléctricas. La primera generación del X2 ha sido un gran éxito comercial gracias a las 390.000 unidades vendidas desde 2018 hasta el pasado mes de diciembre. El nuevo X2 es bastante más grande que el anterior, ya que mide 19 centímetros más hasta alcanzar
4,55 metros, así que es 5 centímetros más grande que el X1. De hecho, podemos decir que el X1 y el X2 son prácticamente el mismo coche desde el punto de vista mecánico, aunque con una silueta y una estética diferentes. Los diseñadores han buscado una silueta típica de coupé y con unos hombros y pasos de rueda anchos para darle un aspecto musculoso. Además, la parrilla delantera puede ir iluminada. La versión más potente del X2 emplea un motor 2 litros turbo que rinde 300 caballos y acelera de 0 a 100 en solo 5,4 segundos. Además, destaca no solo por la pintura verde especial, sino también por detalles como las grandes llantas de 20 pulgadas o las 4 salidas de escape, típicas de los modelos M. Pero no será esta la versión más popular, ni mucho menos. Este papel está reservado para el X2 S-Drive 20i, que lleva un motor híbrido ligero 1.5 turbo con 170 caballos. También tendrá mucho tirón comercial la versión diésel S-Drive 18T, que incorpora un motor de 150 caballos. Además, desde el principio estará disponible una versión 100% eléctrica llamada iX2 X-Drive 30, con nada menos que 315 caballos. Esta versión cero emisiones presume de un funcionamiento muy suave, pero además puede acelerar tan rápido como el M35i y su autonomía ronda los 450 kilómetros. Más adelante, en verano, se pondrán a la venta dos nuevas versiones adicionales, una diésel y otra eléctrica con 204 caballos. Todas las versiones del X2 con motor de explosión se combinan con un cambio automático de 7 velocidades y los eléctricos también son